Mi nombre es Carlos Abel Eslava Carrillo, director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas 1-1. El día de hoy nos encontramos de plácemes en esta institución educativa porque estamos recordando, conmemorando los 50 años de la federalización de esta histórica escuela icónica en la ciudad de Tijuana, Baja California. Decir que representa un día muy importante para todos los que somos egresados y que elaboramos en esta institución educativa, porque la federalización representa justamente la lucha que se llevó a cabo hace bastantes años y el golpe de timón para poder tener una escuela federalizada que tuviera una nómina pagada específicamente por la Secretaría de Educación Pública y pues bueno, poder equiparla y tener una escuela de estas dimensiones, ¿no? Después de 50 años, es claro que el liderazgo que se ha ejercido a lo largo de todos estos años, pues rinde frutos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto poder ver el día de hoy a 4,500 alumnos aproximadamente que confluyen, porque siguen considerando a la Lázaro Cárdenas como la primera opción educativa. ¿Qué lo distingue entre las demás opciones? Una de las cuestiones que creo que la hace única en su género es que somos la única escuela que tiene pues un catálogo grande de componente de formación para el trabajo. Tenemos 11 capacitaciones para el trabajo, tenemos el programa del Bachillerato Internacional, tenemos indicadores académicos muy puntuales con tasas muy bajas de abandono escolar, alto porcentaje de aprobación y alto porcentaje de eficiencia terminal. Entonces, lo que nos entendemos también es que tenemos una tasa importante de absorción en la universidad. Muchos de nuestros alumnos deciden, pues por el perfil, continuar sus estudios universitarios y de acuerdo a las estadísticas que hemos estado revisando, pues hemos encontrado y ha trascendido que la mayoría de nuestros estudiantes van a la universidad. Algunos otros, por supuesto, quieren insertarse al mercado laboral capitalizando su componente de formación para el trabajo o combinan el componente de formación para el trabajo para poder hacer frente a la inversión que tienen que hacer en el futuro, ¿no? En la universidad. Entonces, pues bueno, es placentero para mí darme cuenta de que la trayectoria educativa que tuvieron en el plantel, pues les sirve también como un empuje para la universidad, ¿no? ¿Con qué capacitaciones cuentan? Laboratorista clínico, mecánica dental, dibujo arquitectónico y de construcción, electrónica, tecnologías de la información y la comunicación, tramitación aduanal, administración, promoción social, comunicación, diseño gráfico y el bachillerato internacional. El bachillerato internacional se subdivide en gestión empresarial e informática social de momento, ¿no? Preguntarle ahorita que menciona el tema de las capacitaciones, no sé si nadie tiene ya tema de esto, ya podemos pasar a otro. Yo nada más quiero preguntar, ¿no vi a otros de los exdirectores, a otros de los alumnos que estuvieron originalmente en el proceso de la federalización, alguna razón particular, pero en otras generalmente siempre están como invitados, ¿no? No, bueno, derivado de la pandemia hemos hecho ceremonias un poquito más, más discretas en general. El primer año fue una transmisión virtual, una transmisión sencilla. El día de hoy contamos con la participación decidimos invitar al profesor Mario Ortiz Villacorta, sobre todo porque me parece que es un representante digno de todos los directores que han tenido este plantel. Es ex cronista actual, de hecho, todavía en la ciudad de Tijuana, y me parece que capitalizar el hecho de que pues está aquí con nosotros, que ya está por cumplir 60 años en la docencia, dicho sea de paso, pues el día de hoy me trajo uno de sus ejemplares, y pues me parece que si tuviéramos que mencionar a todos los directores que han pasado por la institución, pues es complicado, ¿no? Pero sí creo que hay que darle la voz siempre a uno de ellos, y creo que el acervo cultural que tiene el profesor Mario Ortiz Villacorta, la CABE, sin duda es único en su género, tanto en su elocuencia para poder platicar un poco acerca de la historia, no solamente de la Lázaro Cárdenas, sino de todo Tijuana, ¿no? Entonces eso me parece encomiable, ¿no? Entonces creo que además fue mi maestro. Entonces cuando yo ingresé en la preparatoria en el 2003, fue mi maestro de lengua en los grupos propedéuticos, pues entonces hay cierta estima y un acercamiento hacia el profesor. Ya pasando al tema propio de la manifestación que realizaban los alumnos justamente hoy, que es el festejo, ¿qué acercamiento ha tenido con ellos? Porque manifiestan de estas capacitaciones que no hay laboratoristas, que carecen de equipo, que al parecer no hay recursos suficientes. Claro, quisiera bueno, primero decir
que las muestras de manifestación en las escuelas son bienvenidas y sobre todo fomentar una cultura de paz, ¿no? La nueva escuela mexicana está enmarcada por un espíritu de pedagogía crítica en donde buscamos ciertamente que los educandos se puedan expresar libremente, ¿no? Sí quisiera decir que desde el 2018 esa institución educativa no recibe recurso federal. Entonces, el director del plantel es responsable de rendir cuentas simple y llanamente de los recursos federales. También, dentro de la Ley General de Educación, está en uno de los artículos manifestado que hay ciertas responsabilidades que tienen las madres y padres de familia. Una de ellas tiene que ser con la administración de las aportaciones voluntarias, en donde el director del plantel no tiene injerencia. Sí decir que lo que sí tenemos que estar trabajando es en un plan anual de trabajo en donde la escuela ponga sobre la mesa de la Organización de Madres y Padres de Familia cuáles son las necesidades latentes dentro de la escuela, ¿no? Obviamente ese plan anual de trabajo se construye tomando en consideración al personal docente, al personal administrativo, en fin, distintas áreas, ¿no? Entonces, en una escuela de estas dimensiones, pues sabremos, sobre todo en casa, que no hay dinero que alcance, ¿no? Siempre hay situaciones en las cuales si se administra de manera apropiada, pues bueno, tendría que alcanzar. Sí me gustaría también comentar que estamos en un contexto que claramente tiene que ver con un mandato del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una rendición de cuentas y transparencia. Entonces, todos los días tenemos una conferencia en donde eso es lo que hace el señor presidente. Entonces, en este caso, sí tendríamos que estar buscando la manera de que, obviamente, exhortar a los actores involucrados a que hagan su ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Ya hace algunos meses, la dirección de la escuela hizo su ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que también está normado en la ley, ¿no? Entonces, extendimos la invitación a la comunidad educativa, tuvimos asistencia de distintos actores educativos y bueno, fue en el mes de agosto en el cual se dio ese ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Pero obviamente, creo que al haber cierta manifestación, cierta inquietud por parte del alumnado, pues resulta evidente que hay que intensificar las labores del diálogo, ¿no? Entonces reconocemos esa parte y creo que para poder identificarlo, tal vez una de las acciones que pudiéramos implementar es incrementar el número de alumnos que participen en ese plan anual de trabajo, pero lo cierto, pues es que es una población muy grande. Entonces, dar la voz específicamente a 4.500 alumnos, pues resulta muy, muy complejo, ¿no? Pero sí creo que habrá que intensificar el trabajo con la representación de alumnas y alumnos del plantel. ¿Cuánto tiempo tiene que la escuela no recibe recurso federal y a qué se debe esa falta de recursos? Desde el 2018, esa escuela no recibe recurso federal. Yo ingresé como director en el 2021 y pues evidentemente no hemos tenido una partida específica para poder hacer frente a lo que se requiere dentro de una inversión educativa, ¿no? Entonces, en el 2018 entiendo que se emitió una circular, por supuesto la podemos localizar, en donde pues ya no se iba a emitir en ese momento recurso a las instituciones educativas. Entonces, pues bueno, obviamente el entorno es cambiante. Entonces, eso no significa que no se pueda revertir, ¿no? Simplemente estamos a la espera de poder tener esa situación. Sin embargo, también considero que como es un proyecto educativo que está construido por madres y padres de familia, todos somos corresponsables en ese sentido, ¿no? Entonces, sí quisiera comentar que desafortunadamente tenemos poca participación de algunas madres y padres de familia y recordemos que la educación primaria se da en casa, ¿no? Entonces, tuvimos dentro del incidente, identificamos una madre de familia que desafortunadamente dijo, tiren el pastel, como si fuera una muestra clara de violencia con respecto a los padres de familia. Entonces, quisiera decir que ella es un ejemplo de madre de familia, que no es que no quisiera pensar cómo educa al menor. Entonces, o a la menor. Entonces es lamentable que tengamos ese tipo de situaciones y bueno, todos tenemos áreas de oportunidad. Espero que podamos identificar esas áreas de oportunidad para poder trabajar hacia adelante. ¿Una medida contra ella?
No. O sea, en relación a su comportamiento. No realmente. Creo que una medida debería de ser medidas genéricas que tienen que ver con fomento de una cultura de paz. Hablar de una cultura de paz no se hace de la noche a la mañana. Entonces, lo que tenemos que estar haciendo es digamos, llevar a cabo talleres de capacitación, jornadas de concientización, etcétera. Es como firmar un cheque en blanco. Es decir, lo haces durante un ciclo escolar, 2 ciclos escolares y 3 ciclos escolares, pero está claramente demostrado que si nos concentramos en la prevención antes de la corrección, pues tendremos mejores resultados que obviamente no se van a ver en esta gestión directiva. Platicaban los alumnos sobre la preocupación de que los talleres de cultura, como los que acabamos de ver Claro. en las presentaciones, fueran eliminados. ¿Por qué podrían ser eliminados? Bueno, eso va a depender de las aportaciones de madres y padres de familia. Es decir, cuando lleguen las aportaciones de madres y padres de familia, no podemos determinarlo a priori. Es decir, durante ese semestre se desarrollaron todos los talleres y todos los deportes que estaban previstos al inicio del semestre. Sin embargo, al momento de que representación de madres y padres de familia haga la captación de las aportaciones voluntarias, se va a rendir un informe de qué es lo que se aportó y vamos a decir, si se tienen, no sé, 100 pesos, esos 100 pesos pues se van a tener que distribuir. Entonces, y si esos 100 pesos no alcanzan, por ejemplo, para cuestiones que tienen que ver con seguridad, papel de baño, etcétera, pues sí que deberemos de buscar otras formas de llevar a cabo la sustentabilidad de esos talleres. Por ejemplo, esperaríamos ver la participación de madres y padres de familia en comités en donde se pudieran hacer, por ejemplo, tal vez algunas actividades, alguna kermés, para poder llevar a cabo esa captación que tal vez no se pudiera tener en las aportaciones voluntarias que hacen madres y padres de familia, ¿no? Entonces, en lugar, más que cerrar, no estamos hablando en ningún momento de cerrar talleres, estamos hablando de que cada semestre se tiene que presupuestar cuáles son las necesidades latentes de la institución educativa y sobre eso hacer una proyección. Pero no podemos, repito, tomar una decisión a priori que se van a cerrar o no se van a cerrar. Lo que sí quiero dejar muy en claro es que cada semestre se tendrá que hacer un análisis del número de talleres que se están teniendo, porque por ejemplo, hace algún tiempo teníamos un grupo de alumnos, eran 8 alumnos, 7 alumnos, en un taller de atletismo. Cuando en fútbol, por ejemplo, tenemos 200 alumnos, 300 alumnos, tenemos una cantidad importante. Entonces, a ver, ¿en qué estamos pensando? En los talleres, los madres y padres de familia piensan en llegar a la mayor cantidad de alumnos. Entonces, ciertamente son importantes esos 7 alumnos, tanto como los otros de fútbol, pero también, pues, va a haber momentos en los cuales se tendrá que tomar la decisión de recortar y pues obviamente se tendrán que asumir las decisiones de manera conjunta, ¿no? De manera platicada a través de un diálogo consensuado. Un alumno manifestaba, es laboratorista clínico me parece, sobre el tema de los desechos biológicos, que había habido al parecer un retraso en pagos o que eso, información la habían obtenido, que por no haber pagado no sé cuántas cuotas, no se habían llevado los desechos el camión al que le tocaba. ¿Tiene más adeudos de este tipo la escuela? Esa información la tendría que referir la representación de madres y padres de familia. Lo que sí tendría que decir es que al momento en el cual tenemos alguna situación que pudiera amenazar la integridad de las y los estudiantes, lo que procedemos es hacer un cierre. Entonces, se le dio vista a la representación de madres y padres de familia sobre este incidente para que se resolviera, toda vez que son quienes ejercen los recursos del plantel. Entonces, se le dio seguimiento a ese tema y está en un proceso de revisión para poder avanzar. Sí quisiera también referir que se tuvo una reunión con alumnos, porque hace unos días entregaron un escrito en donde refirieron varios elementos. Fue un escrito entregado por parte de una docente, escrito, entiendo, por los alumnos, en el cual manifiestan ciertas preocupaciones, ¿no? Con respecto al tema. No, tiene que ver exactamente con lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue en ese momento recibir a los alumnos. Fue la semana pasada. Entonces, en un momento más puedo revisar el día. Y una de las cosas que comentamos, pues es que primero empezamos a hacer un ejercicio de multiplicación, ¿no? Multiplicación, eran alrededor de 250 alumnos. La aportación que definió representación de madres y padres de familia el semestre pasado fueron de 2,000 pesos por alumno. Podemos sacar multiplicaciones de manera muy clara y hay evidencias y hay facturas de inversión en laboratorio en donde claramente se manifiesta
que pues se invirtió mucho este semestre en laboratorista clínico, incluso más cantidad de la cual aportaron los alumnos del laboratorista clínico. Obviamente, lo que nos hace pensar es, claro, es una capacitación importante, pero todas son igual de importantes. Entonces, como todas son igual de importantes, obviamente en ese tenor, este semestre decidimos atender una petición de la capacitación de promoción social. Nosotros no teníamos ningún laboratorio de promoción social, de innovación social, hasta este semestre. Y los profesores pidieron ciertos elementos. Sí es cierto que al principio, cuando se acercaron a la dirección, pues obviamente pues todo se ve con inversión que se tiene que hacer. Entonces, y la inversión se tiene que hacer en distintos rubros. Entonces, evidentemente, también tendríamos que estar impulsando otras iniciativas de otros componentes de formación para el trabajo, ¿no? Los alumnos y los padres de familia hablan de un desvío de 4.5 millones de pesos. ¿Sabe a qué se refieren con eso? Ahí me parece que tendría que hacerse un ejercicio de transparencia por parte de la representación de madres y padres de familia, porque esos recursos de las aportaciones voluntarias... No, ellos le están reclamando a usted que transparente esa parte. Bueno, es que en esa situación un servidor no puede transparentar esa parte porque son aportaciones captadas por los mismos padres de familia. Voy a hacerlo lo suficientemente claro. En esa situación yo no puedo rendir cuentas de un ejercicio, de una entrada de ingreso que no fue hecha por el director del plantel. ¿No le toca supervisarlo usted como director de la institución? Me toca llevar a cabo un trabajo de coadyuvancia con representación de madres y padres de familia y definir un plan anual de trabajo y poner sobre la mesa de la representación de madres y padres de familia cuáles son las necesidades latentes de la institución educativa y sobre eso trabajar. Pero sí quisiera decir que no hay una relación de supremacía entre una y otra. Y sí quiero dejarlo muy claro, no solamente para esta institución educativa, sino en general. O sea, no hay una situación en la que el director pueda ordenar a madres y padres de familia que se haga algo. Es una relación de coadyuvancia, pero las decisiones cuando estamos en un marco de respeto y una cultura de paz, pues hay un comité en donde se toman decisiones y obviamente tiene que haber una representatividad de madres y padres de familia. Y así como el director hace un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, también representación de madres tiene que hacer lo propio. Entonces, lo que yo sí puedo hacer, y si están mis facultades, es emitir un exhorto a las representaciones anteriores y hacerlo del conocimiento al alumnado para que en caso de no haber asistido a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, o bien que no se tenga, pues facilitar los mecanismos, buscar algún espacio apropiado para que se puedan rendir cuentas y facilitar el proceso a madres y padres de familia. Entonces, en ese caso, estoy en condiciones de hacer ese exhorto. Ahora, ellos hablan de que también hay unas maestros que no están asistiendo a sus clases, que están ausentes y quieren saber qué pasa con esas clases. Claro, sí, me parece que es importante comentarlo, es importante referirlo. Este semestre, al igual que el anterior, tuvimos una situación compleja desde el inicio del semestre porque se emitió un oficio circular por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿De qué se trata ese oficio circular? Versa sobre que tenemos un año fiscal que solía terminarse el 31 de octubre, ¿no? Entonces, como teníamos un ejercicio fiscal que era hasta el 31 de octubre, pues perfectamente se podía llevar a cabo el proceso de contratación de los maestros. Pero esa fecha del 31 de octubre ha cambiado desde el año pasado. De hecho, no es fácilmente identificable que el año pasado hubo un paro laboral en esta institución educativa, justamente porque la instrucción que se había dado por medio de oficio era que el personal docente atendiera las clases del alumnado con las horas de fortalecimiento académico. ¿Qué son estas horas? Estas horas tienen que ver con la inversión que hace el maestro para preparar su clase, para corregir exámenes, para generar prototipos, materiales didácticos, proyectos transversales, etc. Entonces, cada docente, de acuerdo a su tipo de contratación, tiene determinado número de horas. Entonces, lo que se pretendía en ese momento era que esas horas se utilizaran para poder dictar esos cursos y que los maestros, fuera de su horario laboral, sin un pago alguno, pues hicieran esa revisión de los materiales educativos que están generando. Un maestro, por ejemplo, estamos hablando de que si tiene un tiempo completo y atiende 10 grupos, si son grupos de 50 por 10 grupos, estamos hablando de 500 alumnos. Entonces, exigirle a un docente que corrija exámenes o instrumentos de evaluación de 500 alumnos fuera de su horario laboral,
me parece lo menos un posicionamiento atropellante, ¿no? Entonces, es eso por un lado, ¿no? Por otro, sí decir que afortunadamente este año contamos con las gestiones de nuestra directora general, la directora Blanca Andrea Miranda Tena, junto con su equipo y nuestra subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba Gámez, por supuesto que dieron reversa a esta situación. Obviamente fue un semestre que inició de manera accidentada, igual que el anterior, porque se dio exactamente la misma situación. Lo que sí tuvimos, en este caso, fue una respuesta decidida para poder avanzar en esos términos. Y no solamente eso, sino también tuvimos jubilaciones, ¿no? Las jubilaciones es algo que no podemos controlar, son imponderables, y por supuesto que hacemos lo propio. Sí decir también que en ningún momento los grupos quedan desatendidos. La subdirección académica hace lo propio para poder dar seguimiento. Es decir, si al momento de que un docente se jubila, pues tienen 3 horas frente a grupo, sí que les solicitamos a los profesores que nos colaboren asistiendo y también diversificando las estrategias de enseñanza. Es decir, de la pandemia aprendimos que existen modalidades a distancia, modalidades que son presenciales. Entonces, si hacemos un híbrido entre esas dos, más las horas que donaron profesores del plantel, porque sí tenemos docentes que donaron alguna de esas horas de fortalecimiento académico para poder atender a los grupos, pues es que se ha brindado el servicio educativo en lo que se da la contratación. Sí les faltan maestros para esos talleres. ¿Cuántos? Sí faltaron, en este momento no podría precisarle el dato de cuántos faltaron en el transcurso del semestre, porque fue una situación en la cual en lo que se lleva a cabo la contratación, algunos faltan al principio del semestre y otros faltaron posteriormente. Eso depende del caso. Con las gestiones de las que nos hablaban, ¿se van a solucionar? ¿Ya los ven que se van a solucionar? ¿Cuándo estarían solucionando? Todavía no le da como certeza de que se vayan a... No, sí, de hecho ya cuando hablamos con el alumnado específicamente que comentó una serie de situaciones, el viernes pasado nos comprometimos a que el día de hoy ya iban a tener una respuesta con respecto a algunos de las asignaturas que estaban faltantes. Entonces, pero sí decir que son las menos y en algunos casos tienen que ver... Bueno, en este caso tendría que decir que tenemos una situación de una docente que está por gravidez y otra docente jubilada. Esos 2 últimos casos ya los resolvimos, ¿no? Que eran los últimos que nos correspondían. Hay una en laboratorista clínico que tendría que confirmar con la área académica si ya está atendida también. Esas son las 3 que de momento les puedo confirmar que ya fueron atendidas por el área académica. Sí decirles también, sí me gustaría referir que al inicio del semestre hubo algunas otras que de memoria no las tengo en este momento, pero sí quiero dejar muy en claro esa parte, ¿no? Que al principio del semestre sí empezaron los grupos, en algunos casos sin docente, ¿no? Entonces, y el próximo semestre es algo que no va a ocurrir en el semestre A, en el semestre B. ¿Por qué? Porque estamos en inicio de año fiscal. Entonces, el problema no lo tenemos en el semestre B. El problema lo vamos a seguir teniendo en el semestre A, en el de agosto. Porque el próximo semestre no vamos a tener este tipo de inconvenientes, ¿no? Repito, porque no hay un cierre fiscal que determine esas contrataciones de los docentes. No lo hay. Entonces, decir que el reto que tenemos es irnos preparando para el próximo semestre, pero sí podemos dar fe que entregamos en tiempo y forma la estructura educativa a la unidad administrativa central con respecto a los maestros de base que iban a cubrir las horas, y también mandamos los docentes por tiempo fijo. Los docentes por tiempo fijo son los que estaban a la espera de ser contratados. Llevamos a cabo el procedimiento y concluimos con ese procedimiento en tiempo y forma. El tema es que hay decisiones o hay gestiones que ya no que escapan de esta dirección, ¿no? Evidentemente. Todos tenemos una autoridad superior y pues obviamente pues hay que atenderlo. La institución está batallando con esa falta de recursos, claro, y de procedimientos para completar. Tú tienes una... Y sí quisiera decir que nosotros pertenecemos al sistema de la Dirección General Bachillerato, pero la misma situación la tuvieron de GETI, de GETA ICM, por las federales. Me quiero centrar en las federales. Las estatales no podría hablar porque no es mi área de expertise, pero sí tendría que decir que las instituciones educativas federales tuvimos todas el mismo problema y a los directores nos aquejaba exactamente la misma situación, ¿no? El inicio de clases por esta contratación de los tiempos fijos. ¿Quería comentar algo? Sí, la situación que comentan los entrevistados o las personas con las que hablamos hoy no solamente es de una opacidad en la aplicación de los recursos, sino que no hay comunicación entre esta oficina y los alumnos, los padres, la sociedad de padres. Incluso una de las preguntas es, ¿hay un conflicto entre usted y la sociedad de padres? La otra es, ¿por qué llegó hasta este punto un conflicto que
pues por lo que comenta aparentemente es un malentendido, ¿no? O así lo plantean. Claro, aquí, Administrativo. claro, ¿Cómo llegamos a este punto? aquí sí, yo sí creo que es muy importante dimensionar el plantel en el cual nos encontramos, que es de aproximadamente 4.500 alumnos. Entonces, cuando hacemos un ejercicio en un plantel de 300 alumnos, no es lo mismo en donde puedas convocar absolutamente todos los alumnos a un auditorio para poder comunicar absolutamente todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ciertamente, el reto mayor que tenemos siempre es la cantidad de alumnos, porque el tener 4.500 alumnos, digamos que sí tendría que decir que la infraestructura tecnológica del plantel, pues, pertenece... pues ha estado desatendida por muchos años desde que llegué. Hemos tenido problemas de conectividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente es una institución educativa vieja en términos de infraestructura, y eso ha complicado un poco las cosas. También buscamos llegar a medios digitales, a lo que voy en temas de comunicación, ¿no? Porque si tenemos un auditorio con capacidad de 700 alumnos, por decir algo, pues no podemos estar invitando a todos los alumnos en todo momento, y resulta que si hacemos comunicaciones con los jefes de grupo... En 1995, pues digo, el gobierno es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se utilizan canales digitales? Digo, es casi una novedad, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no hay esa comunicación entre los representantes? Es lo que señalan ellos, del alumnado. ¿Ellos quiénes, perdón? Los alumnos, las familias, hablamos como con 7 personas hoy. Bueno, habría que... dice que habló con 7 personas hoy. Más o menos, o sea, hablamos como con 7, 8 personas que... Perfecto. Si sacamos vamos a sacar una estadística. Lo que pasa es que mi formación es de matemático. Si hablamos una estadística de 7 personas en una comunidad educativa de aproximadamente 5,000 estudiantes, es menos de medio punto porcentual. Entonces, sí quisiera dejar muy claro que si refiere una cantidad de 7 personas, yo le puedo hablar el número de documentos y el número de quejas que hemos recibido en esta dirección. Entonces, en este caso, el único documento que hemos recibido hasta recientemente es el tema de lo que refiere hace un momento a los laboratorios. Y se recibió... Puedo equivocarme en el día, nada más me gustaría precisarlo. Entiendo que se recibió el martes o miércoles de la semana pasada y se le brindó atención ese mismo día al escrito. ¿Por qué? Por la importancia que sabemos tiene cualquier situación que tenga que ver con el alumnado, ¿no? Entonces, para muestra, un botón, ustedes estuvieran esperando aproximadamente 1 hora para poder estar con un servidor, porque pues la prioridad en esta escuela son los alumnos, las y los estudiantes, y en ese tenor, pues, sí quisiera decir que la respuesta fue expedita en cuanto se manifestó un escrito. El tema aquí es que la dirección de la escuela no puede resolver las situaciones que desconoce, ¿no? Entonces, tratamos de involucrarnos, ciertamente. Ellos dicen que han tratado de hablar con usted y que no han podido lograr una audiencia con usted. Y hablan también de que, por ejemplo, cuando se designó a la nueva organización de padres de familia, no les dejaron participar y no había claridad en la transparencia. Bueno, ahí vamos a hacer, creo que sí es importante hacer un ejercicio de preguntas. Se supone, deberíamos de entender que la representación de madres y padres de familia le tendría que rendir cuentas a los padres de familia, ¿cierto? Porque también tenemos una representación de alumnos, que debe rendirle cuenta a los alumnos. Así como el director le tiene que rendir cuentas a su autoridad. Claro, pero son la ciudad de padres de familia, ¿de dónde? De la Prepa Federal, ¿no? De la Prepa y usted es el director de la Prepa Federal. Así es. Es la ciudad de padres de alumnos ¿de dónde? De la Prepa Federal, ¿no? Así Entonces, es. por eso los cuestionamos. Y además, digo, nosotros nomás estamos tratando de encontrar la respuesta de ustedes a las inquietudes que ellos, que si le parece que son poquitas, porque son 7 personas que las expresaron, creo que haya más gente. Sí, me parece que el ejercicio cuantitativo es un sí. ejemplo solamente, ¿no? El Sí, tema es el cualitativo. No todos se atrevieron a hablar, ¿no? Sí, o sea, el tema es el cualitativo, ¿no? Claro, bueno, ahí el tema, creo yo que lo apropiado es llevar a cabo un análisis muy, muy particular de si se atreven o no a hablar. Sí creo que esta dirección es una dirección de política de puerta abierta, ¿no? Entonces, siempre que se les reciba, se les va a hablar. La prueba es que el martes pasado, antes de que tuviéramos una situación de esta naturaleza, pues se les recibió el estudiantado, y de hecho, pues no tuvieron que esperar meses, semanas. Entonces, sí quisiera decir que me causa extrañeza el hecho de que se refiera que la dirección no lo recibe cuando es una política de puertas abiertas, cuando el director llega temprano al plantel y se va muy tarde, y de hecho excede las horas de trabajo, ¿no? Entonces, ante esa situación, el compromiso es claro, y por supuesto, a la hora en la cual quiera un estudiante platicar con el director de la escuela sobre cuestiones que aquejen, por supuesto que va a ser atendido. Evidentemente, no de manera inmediata,
pero pues con el menor tiempo que tuvimos. Sí quisiera precisar, hago referencia de nueva cuenta al ejercicio de la semana pasada porque es el que tengo más fresco, y lo que tengo más fresco es que no se tardó más de 2 horas en poder ser atendida situación. ¿No esperaba usted esta manifestación? No, realmente no la esperaba. Sin embargo, yo Algunos ya habían, o sea, no le podía dar respuesta si dice que ya se había reunido anteriormente, ¿no estaban repitiendo algunas de las demandas? sí, de hecho hay una que era diferente porque las manifestaciones que yo alcancé a ver, la mayoría tenían que ver con cuestiones artísticas, la mayoría, porque ahora sí, disculpe, pero mi formación tiene que ver más bien con lo cuantitativo. Entonces, si nos vamos a una apreciación cualitativa, pues veamos, si hacemos un análisis del discurso, podemos encontrar, y no, a través de las fotografías, que la mayor cantidad de manifestaciones tenía que ver con talleres culturales, ¿o me equivoco? No, Porque sí, yo puedo ver si estoy... era una, ¿no? Entonces, sí me gustaría, ese tema sí me gustaría tocarlo, ¿no? Es un tema aparte que sí es importante tocar, pero la mayoría refieren a talleres artísticos de cuestiones que no han ocurrido, es decir, que son de viva voz. De hecho, una de las cuestiones que preguntaron algunos de los docentes a los alumnos, oye, esto, pero ¿qué pasa? No, es que me dijeron. La respuesta es, me dijeron. Entonces, no quiero menospreciar la situación que se está diciendo, pero para poder llevar a cabo una argumentación sólida, pues se requiere cuáles son los fundamentos. Si dijéramos, ¿sabes qué? Tenemos 13 talleres, ahorita tenemos 13 talleres activos, y los tenemos abiertos desde el inicio del ciclo escolar. Si se hubiera cerrado algún taller cultural al día de hoy, pues bueno, habría cabida para poder escuchar, pero se están llevando a cabo decisiones que no se han tomado. ¿Por qué? Porque no podemos tomar esa decisión ahorita, ni en enero, ni hasta el mes de febrero, en el cual la representación de madres y padres de familia haga un análisis de esa captación de recursos. ¿Se puede presupuestar? Sí se puede presupuestar, considerando que el 100% va a llevar a cabo esas aportaciones, pero sí quiero dejar muy claro, muy en particular con los talleres, que se están arguyendo cuestiones que nada tienen que ver con una decisión que se haya tomado. Y por supuesto que esa determinación sí es que se va a tener que lanzar por escrito, porque sí planeo emitir un comunicado precisando justamente, eso está no respondiendo a ninguno de las manifestaciones directamente, pero sí quisiera comentar eso. El segundo elemento que... ¿Por qué no les quieren contestar directamente si no les parece que es genuino, aunque sea contestarle que eso no está pasando y no va a pasar, supongo, por lo que dicen? Claro, de hecho es el intento que... ¿Por qué a esta oficina le cuesta tanto trabajo comunicar a una respuesta aparentemente tan simple? Bueno, creo yo que parecería una situación de percepción personal. En este caso, puedo respetar que puede ser una opinión de su parte, que puede ser una opinión no compartida por algunos de nosotros. ¿Sí? Entonces, sí también me gustaría prestar el segundo caso, que tiene que ver con... Mencionó algo de acoso, ¿no? ¿O qué fue lo que mencionó? ¿Varios cuántos? No me puse sobre encuesta, porque no traía un cuestionario. La madre pero eran directamente varios. del profesor, me parece. Había una muchacha que decía... Hay una pancarta que tiene un nombre específico. Vamos a tener que saber uno. Si usted cree que porque sea una sola... Y había otra que decía... Sí me gustaría precisar la que estaba en la clase cívica. No voy a precisar algunos detalles de eso porque es un trabajador adscrito al plantel y porque perjudicaría el proceso. Pero una de las manifestaciones que se llevó a cabo dentro de la Plaza Cívica Salvador Allende tiene que ver con un trabajador que está en un proceso de investigación. Está en un proceso de investigación. El proceso de investigación no lo hace la dirección de la escuela, lo hace justamente la Fiscalía. Entonces, el mensaje quiero que sea muy claro. No se van a tolerar ningún tipo de acoso u hostigamiento sexual en el plantel. Y lo que tenemos que hacer es dar cabida al cumplimiento de los lineamientos emitidos para tal fin. Entonces, cuando un docente es acusado por conductas de connotación sexual, es separado de la función y se le lleva a cabo un proceso de investigación. Entonces, sí quiero referir que una de las manifestaciones tenía que ver con eso. Y el docente sigue en investigación y seguirá en investigación y la autoridad me informará cuando se tome esa determinación. Porque sí quiero dejar muy en claro esta parte. No le corresponde al director saber si es culpable o inocente, porque no soy una autoridad judicial, soy una autoridad educativa. El docente está retirado de la función. Entonces, el docente está retirado de la función y repito, no es mi función ser una autoridad ministerial.
Entonces, soy autoridad educativa y lo que tengo que hacer es salvaguardar la integridad de las y los menores. En el segundo caso, que refiere, que creo que videograbaron en ese momento, yo no escuché si era educación física o física, porque creo que había, sí, en esa parte sí, quiero decir que me concentré en explicar a la madre de familia cuál es el proceso para poder llevar a cabo la presentación, porque no es suficiente, te digo en pasillo, qué es lo que está ocurriendo, es perfecto, pero cuando hay una claro que sí, nada más que de hecho tal me llama la atención que le dije que manifestara su queja por escrito y además no solamente que la manifestara, sino que adjuntara al documento las evidencias documentales de que haya lugar. Entonces no solamente es eso, y también la conminé a hacerlo lo más pronto que se pudiera, es decir, si hubiera tenido si ella hubiera querido presentar el documento en este momento, se le hubiera recibido y en cuanto se recibe una queja, se tiene que hacer el levantamiento de un acta circunstanciada de hechos. Entonces, pero sí que el protocolo para poder yo llevar a cabo ese proceso es recibir una queja por escrito. Efectivamente me llama la atención, pero también creo que... Si no lo hace, ¿qué pasa? Si no se lleva a cabo el levantamiento del acta circunstanciada de hechos, cuando lo hace es una omisión por parte del servidor público. Y si la mamá dijo que tenía miedo por ciertas Supongamos que represalias, ella no presenta esto, por ¿qué miedo. procede con...? No hay una indagación, no hay nada. lo que pasa es que yo no tengo un antecedente de la señora. Discúlpeme, tengo una comunidad de aproximadamente 4.500 estudiantes, son 9.000 padres de familia. Lamento no poder conocer el rostro de cada uno de los padres y madres de familia, pero podemos hacer el intento. Lo vamos a hacer porque... ¿Desde cuándo son 4.500? Aproximadamente 4.500 alumnos. ¿Desde cuándo? En este semestre tuvimos una matrícula de 4.500 alumnos. ¿Y antes eran menos? ¿O? No, antes 4.600, 4.700. Si quisiera... Ya sabía usted que eran 4.500 aproximadamente. Sí, claro, el desglose de esta matrícula lo tengo claro porque ese semestre se implementó la nueva escuela mexicana. Entonces estamos teniendo grupos un poco más reducidos. Yo nada más quiero precisar, la persona que ha señalado, yo creo que no soy partidario de evidenciar esos señalamientos porque pueden ser manifestaciones infundadas, ¿no? Pero nada más para tener claro, estamos hablando de otra persona distinta a la que se señaló en la ciudad. Son dos casos. Uno ya está separado del cargo, de la función. Perdón, de la función, perdón. Sí, está separado, no está otra vez, no sigue ejerciendo su función como docente y está bajo investigación, ¿verdad? Y estamos a la espera ¿De qué? de un dictamen por parte de la autoridad correspondiente. El otro todavía, hasta ahora se está enterando usted de ese señalamiento. Sí, y se le explicó a la señora cuál era el procedimiento para poder plasmar la queja. Mismo procedimiento que se le explicó al otro servidor público que fue señalado. Entonces, tuvimos una situación similar. Se acerca la madre de familia, refiere la situación, el director del plantel reconoce que hay una presunta falta administrativa y al llevar a cabo ese reconocimiento, mi obligación es informar a la madre de familia cuál es el procedimiento para poder llevar a cabo lo que continúa, ¿no? Ahora que conoce usted esta preocupación, vamos a decir, no llamamos de caja todavía porque judicialmente y además formalmente cuando hay, ¿puede hacer algo usted como director para atender esa preocupación, para verificar la veracidad o tiene que esperar a que haya una queja? Las facultades que le confiere al director no tienen que ver con la veracidad, tiene que ver con un levantamiento de un acta circunstanciada de hechos. Esa es mi obligación. Tengo que levantar el acta. Pero ella tendría que venir para poder yo levantar el acta. Mientras ella no lo haga, no procede nada. No, hasta que lo haga. Lo que sí tengo que decir, y sí voy a tomar nota de esta parte porque sí me parece fundamental, cada vez que hay una queja verbal, como la que tuvimos, en caso de no presentar la queja, porque no podemos no hacer nada, eso es imposible. Entonces, lo que no puedo hacer es, al tener una población tan grande, es dirigir a los padres de familia una cita en particular, pero sí lo que tenemos que hacer es un ejercicio genérico de explicar a los madres y padres de familia cómo se plantea una queja, cuál es la ruta para poder... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando tenemos una situación, mandar un comunicado en el cual quede muy, muy claro cuál es el proceso. Entonces, lo que yo sí voy a tomar de la madre de familia que llegó, cuyo nombre no tengo de momento, sí hacer un ejercicio con todos los padres de familia para que sepan cuáles son los canales, para que les queden claros. Y si lo tenemos que mandar una y otra vez, no tenemos ningún inconveniente. Pero sí creo que no podemos no hacer nada. O sea, no se trata de no hacer nada. Se trata de explicarles y darles a conocer los canales
institucionales que se deben utilizar para poder, para que la queja pueda tener el procedimiento y el tratamiento que corresponde. Sí, la otra es, hay quejas de los, bueno, expresaron que los padres se quejan de que se borran sus comentarios en la página oficial de Facebook de la escuela. ¿Hay instrucciones ¿De la al escuela? respecto? Sí, de Facebook de la No, preparatoria. ninguna. De donde sí hay, no hay ninguna instrucción. Lo que sí quisiera precisar es que tuve una queja de una madre de familia la semana pasada. Voy a preservar su nombre por cuestiones de confidencialidad, en la que refiere que siente molestia porque en una de las páginas de la representación de madres y padres de familia se ha borrado o se ha censurado su comentario. Entonces, sí quisiera decirle que en esa ocasión hay redes sociales que no pertenecen a la prepa y hay redes sociales que le atribuyen y que son de la prepa, y cuando no es así. Entonces, sí me parece que en caso de que haga referencia a una red social, tendría que ver cuál y verificar en dónde está el asunto. Pero esta dirección no ha girado ninguna instrucción para poder borrar algún tipo de comentarios. A ver, yo tengo una pregunta, espero que sea la última, le agradezco mucho tanto tiempo que no sé entender. Si no hay recurso federal para la operación de la prepa, ahora que estamos buscando la federalización, ¿qué está recibiendo el gobierno federal la prepa? La nómina de los trabajadores. ¿Nada más? De momento nada ¿El más. mantenimiento no reciben recursos para...? No. Está como cualquier otra escuela del sistema educativo mexicano. Sí quisiera precisar que hay un esfuerzo decidido por parte de nuestra directora general para poder gestionar algún recurso para el plantel. Es decir, eso sí lo tendría que reconocer. Obviamente, pues... uno no puede estar reportando buenos deseos, ¿no? O sea, uno reporta hechos, reporta resultados, no intenciones. O sea, vamos a ser muy claros, o sea, no podemos estar citando y hacerlos perder el tiempo para poder declarar intenciones o proyectos que tal vez no pueden ser materializables. Lo que sí creo que vale la pena es hablar de resultados, y en ese tenor yo diría que la Dirección General del Bachillerato está haciendo lo propio, haciendo las gestiones para lograr esa parte de un recurso federal, una partida a nuestra escuela. Pero sí tengo que decir que eso sí es una apreciación personal. A mí sí me parece que el esfuerzo por la Unidad Administrativa Central es decidido. Y eso sí lo agradezco. Resultados para que no sean nada más buenas intenciones. No podría darle una respuesta, pero sí podría dárselos a conocer en cuanto la tenga. ¿Cuánto correspondería a la nómina que cubre la federación sobre los maestros? Ese monto no lo tengo, pero sí lo podría usted solicitar en el portal de transparencia. Creo que es una información pública, entonces eso sí que se puede hacer una solicitud sin problema.